Visualiza conmigo un día en que puedas vivir más contento y menos inconforme. Así es, vivir más contento y menos inconforme. Un día en el que tú experimentaras la satisfacción y encontrar razones por las cuales celebrar la bondad de Dios para con tu vida. Eso fue lo que le sucedió a Alberto cuando eligió conformarse al consejo de Dios. Verás, Alberto padecía una de las enfermedades más contagiosas, incluso más que el COVID-19. Y esta enfermedad incluso es más peligrosa que ella pudiésemos argumentar. El virus de la inconformidad. Así es. El virus de la inconformidad es más peligroso que el COVID-19. Luego de poder apoderarse de un individuo, este virus también se contagian otros alrededor, en la familia o aquellos alrededor que son parte de la misma comunidad, afectando todos los aspectos de la vida, tanto física como emocional, como espiritual y muchas otras facetas del individuo infectado. Algunos llaman este peligro de salud como el síndrome de si tan solo. Y usted sabe lo que estoy hablando. Si tan solo tuviera más dinero. Si tan solo mi marido esto. O si tan solo la vida fuese así. O si tan solo estuviera casado. O si tan solo estuviera soltero para aquellos que no están casados. O si tan solo tuviera hijos. O si tan solo tuviera trabajo. Si tan solo el pastor predicara como yo quería. Si tan solo la iglesia que yo asisto o soy parte fuese tal. Si tan solo. El síndrome del si tan solo. El virus de la inconformidad. La lista podría extenderse por páginas. Si usted pudiese llenar el renglón, si tan solo, escríbale usted. Pero entretejido de la trama de todos estos si tan solos nostálgicos, hay un suspiro arraigado en el afán de una vida inconforme, una vida que no está satisfecha. La inconformidad es un peligro real de la vida. La mayoría de nosotros a veces vivimos sin estar conscientes ni combatir este problema real de la vida. La falta de satisfacción o de contentamiento en la vida es un problema serio porque no solo es una de las enfermedades más contagiosas que podemos compartir con alguien más, pero porque afecta a distintos aspectos de la vida y finalmente nuestra conexión con Dios y con el pueblo de Dios. Usted quizás esta mañana aquí no se ha dado cuenta que ha incluido muchos de estos si tan solo en su vida. Y podemos vivir con esos si tan solos y no tratar con el problema de fondo de hallar la conformidad en Dios. Y si usted puede pensar, bueno, pastor, pues usted ya la hizo, usted ya no lidia con la inconformidad. Se equivoca. Yo quiero ayudarle a usted, no como alguien quien ya no corre el peligro de ser víctima por la inconformidad, sino al contrario, como alguien que lucha cada día con el experimentar la satisfacción en Dios y encontrar razones cada día de celebrar la bondad de Dios en nuestras vidas. Verá, cualquiera que sea nuestra circunstancia, nuestro dilema o problema, usted y yo siempre tendremos una decisión delante de nosotros. Si elegimos encontrar lo bueno, ver lo bueno de nuestro dilema, lo bueno de nuestra circunstancia, o si decidimos quedarnos atrapados en esta trampa, en este peligro de la inconformidad.
Eso puede llevarnos a otros problemas que hemos ya incluso visto. Llegar al punto de poder echarle la culpa a Dios mismo por nuestros problemas, cuando Él no tiene nada que ver con nuestra situación. Él está consciente, pero Él nunca es el obrador o el hacedor del mal. La realidad, como hemos visto, es que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno con otras personas caídas, lleno de pecado, y una naturaleza también caída, y que todos desesperadamente necesitamos la redención que solo Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. ¿Queremos vivir una vida menos afanada por la inconformidad? Siempre es mejor elegir conformarnos al consejo de Dios. Siempre es mejor elegir conformarnos con el consejo de Dios. Porque cuando usted y yo hacemos eso, cuando nos conformamos, y cuando hablo de esta palabra conformar, no estoy hablando en el sentido que típicamente regular pensamos. Conformar se refiere a algo que toma forma, algo que le da lugar. Por ejemplo, usted se sentó en esa silla esta mañana, o si nos mira y nos está viendo desde la sala en un sillón o algo así por el estilo, su cuerpo se conformó a la figura en la que está sentado. Eso es lo que estoy hablando. Si usted y yo aprendemos a conformarnos al consejo de Dios, usted y yo aprenderemos el secreto del contentamiento, de la conformidad. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y el consejo de Dios, y nosotros nos asimilamos, nos conformamos, tomamos forma de lo que el consejo de la palabra de Dios nos da, usted y yo podremos encontrar satisfacción, incluso en nuestro problema, incluso en la pérdida, incluso en el dolor, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios tiene la última palabra. ¿Lo cree usted eso? Es fácil decirlo, pero es mucho más difícil vivirlo. Porque una vida inconforme no puede vivir confiada de Dios. No puede vivir confiada de Dios. Porque veremos esta mañana en el texto que hemos estado pasando por el libro de Proverbios, específicamente que si usted y yo no vivimos confiando en Dios, y lo que eso implica es no caer en el peligro de una vida inconforme. Veremos, ¿verdad?, que usted puede decir, bueno, pastor, ¿es posible acaso vivir conforme, satisfecho? Lo es si usted aprende a conformarse al consejo de Dios, a conformarse que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios bueno a pesar de sus circunstancias, y que un día Él tornará toda esa maldad, todos esos dilemas o problemas en su vida, en mi vida, en el mundo, en el cumplimiento de su plan de paz, de bondad. Dios ofrece una solución a esta antigua enfermedad de la inconformidad y desea que usted y yo podamos vivir más contentos, no solamente ahorita en el presente, sino en la eternidad, por el resto de nuestra existencia, que vivamos más contentos y menos inconformes. Eso nos revela la idea principal de esta mañana. Si algo se lleva de este mensaje de la exposición de la palabra de Dios, es lo siguiente: siempre es mejor elegir conformarse al consejo de Dios. Siempre será mejor elegir conformarse al consejo de Dios. Veremos esta mañana esta pregunta y la contestaremos al observar el libro de Proverbios, capítulo 15. Entonces, si tiene su Biblia ahí, le invito a que abra conmigo, o en un dispositivo electrónico, o si no, en sus pantallas lo puede seguir. Pero veremos, ¿verdad?, la respuesta a esta pregunta al observar el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 17, y luego saltaremos al capítulo 17, versículo 1, y luego regresaremos otra vez al capítulo 16, versículo 8, como escucharon ya hace unos minutos.
juntos. Así que le invito a que abra conmigo una copia impresa o una versión electrónica en sus manos, ¿verdad? A Proverbios 15. Vamos a examinar que la inconformidad es un peligro real de la vida. Y la satisfacción es lo que todos deseamos. Todos deseamos vivir vidas plenas, vidas satisfechas. El problema está que ¿dónde buscamos o cuál es la fuente de nuestra satisfacción? Pero es un peligro real la inconformidad. Pero para experimentar el contentamiento que Dios nos ofrece en medio del caos, tenemos que elegir obedecer 3 consejos que Dios da a través de Salomón para vivir menos inconformes y más contentos o satisfechos en Dios. Encontraremos en el texto bíblico 3 cosas esta mañana. Primero, que una vida inconforme prefiere el más y lo mejor que el amor y la armonía. Así es, una vida inconforme prefiere el más y lo mejor que el amor y la armonía. Lo segundo que veremos es que una vida inconforme prefiere lo caro que lo tranquilo. Así es, una vida inconforme prefiere lo caro que lo tranquilo. Y finalmente veremos que una vida inconforme prefiere la riqueza que la justicia. Prefiere la riqueza que la justicia. Y esos 3 peligros todos nosotros podemos correr. La tentación, la seducción de caer en eso. Mi esperanza es que usted y yo aprendamos a escuchar el consejo de Dios esta mañana y el resto de nuestras vidas y siempre elegir la satisfacción en Dios, el conformarnos en el consejo de Dios. Así que, ¿queremos vivir una vida menos afanada por la inconformidad? Siempre es mejor elegir entonces conformarnos al consejo de Dios. Porque una vida inconforme, repítalo conmigo, prefiere el más y lo mejor que el amor y la armonía. Si no me cree, abra conmigo al versículo 17 del capítulo 15 de Proverbios. Veremos que Salomón aconsejó a su hijo en 3 distintas ocasiones sobre esta antigua enfermedad del alma, de la inconformidad, de cómo lidiamos cuando la vida no va como nosotros esperamos, como nosotros queremos, y cómo en esas circunstancias difíciles podemos elegir celebrar la bondad de Dios en medio de esos tiempos difíciles de nuestras vidas. Al mirar estos 3 versículos principales que les compartí, quiero que ponga atención detenidamente al consejo que Dios da y veremos, ¿verdad?, estos pareados comparativos. ¿Qué dice pastor? Sí, comparados comparativos, pareados comparativos. El pareado es simplemente una estrofa de 2 versos que riman entre sí, y en el caso de este proverbio compara estas dos frases de la estrofa, esos 2 versículos o versos del proverbio, y se comparan para que uno entonces se declare como superior o mejor que el otro. Y veremos específicamente cómo Salomón utiliza la cocina, ¿verdad?, el paladar, para poder reflejar estos principios bíblicos. Entonces observemos el primer pareado, la primera elección sabia. Dice el versículo 17 del capítulo 15. Dice así la palabra de Dios: un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Nuevamente, dice así la palabra de Dios: un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. No sé usted, pero yo al leer esto, yo tuve algo de resistencia. Y dije, ¿qué? Siendo norteño, los norteños de México que somos muy carnívoros, ¿cómo que prefiero un plato de verdura que una rica carne asada? Yo veo a muchos de ustedes también ahí frunciendo, ¿verdad? El Señor, ¿qué? ¿Cómo es posible que un plato de verduras, o como diría nuestro hijo de 3 años, ¿verdad?, un plato de árboles? Papá, estás comiendo un plato de árboles.
en lugar de una rica carne asada. Salomón comienza, ¿verdad?, a ilustrar aquí que un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Como les decía, les confieso, este proverbio es difícil de aceptar para todos los norteños, para todos aquellos que les gusta la carnita asada cada fin de semana o en un partido de fútbol o la lucha del Canelo, ¿verdad?, que sucedió ayer. En la antigüedad tiene que entender que la carne de cualquier tipo era un deleite, era un manjar que típicamente era reservado solo para el día sábado. Y esta celebración o este platillo de carne asada que los judíos comían o deleitaban los fines de semana, los sábados, ¿verdad?, no era un carnero o un buey. Esta carne típicamente era de una cabra o si no, era de una tórtolas o de cualquier otro tipo de carne menos de bueyes. Y la razón por la cual esto, ¿verdad?, era un cordero o una cabra, no solamente porque abundaban, pero especialmente los bueyes tenían un valor muy significativo. Era muy rara la vez que se comía carne de buey o de res. Y la razón de esto es porque los bueyes o las reses eran más o son más valiosas vivas que asaditas. Por más ricas que se puedan saber, ¿verdad?, el sazón, los bueyes eran más valiosos para arar el campo. Verá, un solo buey podría realizar en el mismo día el mismo trabajo que 3 hombres durante toda una semana. En esa sociedad agrícola, los bueyes tenían un valor muy significativo. Las reses tenían un valor muy significativo por causa de ello. De hecho, tanto era ese valor, ¿verdad?, que la consecuencia de esto, un dueño de una buey típicamente no solamente lo usaba para todos sus trabajos, sino también para todos los vecinos, para toda la comunidad. Usaban el mismo grupo de bueyes para realizar su trabajo agrícola, ya sea arando, trillando o recolectando, porque los bueyes o las reses pues son animales de carga fuertes. Entonces no era raro que una aldea entera utilizara esos pares de bueyes para toda el trabajo agrícola de la comunidad. Entonces, puede entender ahora el significado que Salomón utilice aquí en la introducción de carne. Más vale un plato de verduras con alguien que amas que una carne asada con alguien quien odias. Podemos ver entonces que esto, y no solamente esto es de Israel solamente, sino todas las sociedades antiguas operaban del mismo valor por causa del sistema agrícola en el que vivían. Matar un buey para esas sociedades agrarias era una lujosa extravagancia. No muy diferente hoy en día como un granjero que vende su tractor, que por cierto los tractores no son nada baratos, y vende ese tractor y las procedencias de esa venta las va y las gasta en sushi o en caviar, ¿verdad? O cualquier otro platillo caro que se lo gastara en un solo jalón, en una sola cena. Sin embargo, el sabio escribe aquí este proverbio que valoraba tanto el amor y la armonía que preferiría comer una ración exigua de verduras, de legumbres, que asistir a una cena lujosa con una sabrosa carnita asada. Por causa de que eso podría estar empañada por una actitud de odio o de rencilla, contienda. El secreto que vemos aquí en este pasaje, que el sabio encontró la satisfacción en las cosas intangibles de la vida. Y es un secreto para usted y para mí. Para encontrar conformidad, satisfacción en Dios, usted y yo tenemos que aprender a escuchar el consejo de Dios, a conformarnos al consejo de Dios. ¿Y sabe cuál es? El primero que nos dice aquí es que aprendamos a encontrar valor en las cosas intangibles. ¿Verá? Una carnita asada
es sabrosa, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, como el amor y la armonía. Salomón comienza diciendo eso. Yo prefiero comer un platillo de verduras que a nadie le gusta, ni a cualquier niño de 3 años, pero con armonía, con amor, con esas cosas intangibles de valor. Y en medio de nuestra circunstancia, cualquiera que sea, si usted y yo aprendemos a encontrar valor en las cosas intangibles, quizás en su familia, ¿verdad? Usted todavía tiene hijos pequeños que todavía están en el nido, pero espérese unos cuantos años. Esa compañía de sus hijos a lo largo de la mesa va a dejar de ser. Volarán del nido fuera. Se irán a estudiar a la universidad, se irán al ejército, se irán a casar y se van a mudar. Ese tiempo intangible, invaluable, va a quedar en algo solo como una memoria. Salomón escribe diciendo: hey, aprende a darle valor a las cosas intangibles. Prefiere lo más y lo mejor que el amor y la armonía. Eso te llevará a una vida inconforme. ¿Quieres una vida llena de contentamiento? Prefiere o elige el amor y la armonía sobre lo más y lo mejor. Entonces, es un primer consejo que nosotros podemos aprender, ¿verdad? De esto. Verá, pastor, ¿cómo esto se mira en nuestra vida? ¿Cómo podemos encontrar esa satisfacción en los intangibles en la vida? Hace unos meses leí una novela donde se mencionaba una dama vestida muy linda, con ropa fina. Y en este acontecimiento, ¿verdad? Aparece otra amiga de esta mujer, esta muchacha, y le mira, ¿verdad?, que en su anillo tenía un gran bling bling, un gran anillo, un diamante muy grande. Y le dice: oh, wow, qué hermoso diamante. Ya tenían años que no se miraban. Y la mira a esta amiga y le dice: wow, qué hermoso diamante. Y la señora bien vestida, la amiga, le admite, le dice: sí, es muy hermoso. Es un diamante Calderón. La amiga se quedó: diamante Calderón, nunca había escuchado esos. ¿Cuáles son esos? Cuéntame. Dice: sí, viene con la maldición de Calderón. La maldición de Calderón. Sí. A ver, no te entiendo. Mira, este diamante Calderón viene con la maldición de Calderón. ¿Por qué? ¿Qué es eso? El señor Calderón. Él me lo compró y él viene con el paquete. Con ceño fruncido le dijo: estoy hablando ahora a mi esposo. Eso hablaba de la rencilla o de la relación de desarmonía que tenían en sí. Sí, el anillo muy bonito, muy grande, muy lujoso. Pero dice: pero mi esposo es parte del paquete ahora, el señor Calderón. Ahora que soy la señora Calderón. El proverbio hace la pregunta penetrante: ¿de qué sirve tener más y mejor si no hay amor y armonía? Si el amor y la armonía no forman parte del paquete. El sabio dio su respuesta aquí en el versículo 17 que acabamos de leer, afirmando que el amor que comparte con su compañero de comida siempre es la mejor parte de la comida. Verá, es por eso que usted y yo podemos aprender de este consejo sabio, de no caer en el peligro de una vida inconforme y preferir el más y lo mejor que el amor y la armonía. ¿Por qué? ¿Queremos vivir una vida menos afanada por la inconformidad? Siempre es mejor elegir ese consejo de Dios, conformarnos al consejo de Dios, el amor y la armonía, los intangibles de la vida. Segundo, ¿queremos vivir menos afanados por la inconformidad? Bueno, pues debemos siempre elegir conformarnos al consejo de Dios al no preferir lo caro a cambio de lo tranquilo. Lo caro que lo tranquilo. Mire conmigo al versículo 1, ahora moviéndonos hacia adelante en ese segundo pasaje.
Salomón continúa hablando sobre el ingrediente secreto de una fabulosa comida. Y sí, espero que para ese entonces sepa que no es la carnita asada, sino el ingrediente secreto de una fabulosa comida es el amor. Observemos el segundo pareado, el segundo frase de comparación aquí, la segunda elección sabia que nos da el sabio Salomón. Versículo 1 del capítulo 7. Nuevamente haciendo otra comparación usando la comida, la cocina. Mejor comer con pan duro, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. La imagen de pan seco que vemos aquí es una imagen verbal y muy real para cualquier viajero en aquel entonces. No tenían el lujo de refries o lunchables, ¿verdad? Donde empacamos ahí y está todo fresco o preservativos de alguna manera. Cuando un viajero antiguo viajaba, se llevaba el pan fresco, pero el tiempo hacía su cosa y el pan se endurecía, se secaba. Sin el beneficio de conservantes para su comida, pues los viajeros subsistían con pan o carne seca. Similar al machacado o al beef jerky, que no es lo mismo comer ahí una barra de beef jerky que un sirloin o un tiboncito aquí cocido bien, suavecito. No es lo mismo. El pastor es la misma carne. Una está seca y la otra está fresca. Definitivamente vemos aquí que cuando alguien pasaba esto es porque la estaban pasando no muy bien. Incluso en casa durante tiempos de escasez, muchas veces eso es lo que tenían: pan seco o carne seca. Y en tiempos de escasez, la economía, el pan viejo y la carne seca, pues a veces era lo suficiente o lo que había para cenar. Y Salomón, ¿verdad? Para el sabio, dice que la calidad de comida pasa a un segundo plano frente al ambiente emocional de la casa. Es decir, esto secundario se convierte en algo irrelevante a comparación por aquello que es más esencial, más importante. Y específicamente aquí él habla de la paz en el hogar, de la armonía en el hogar. Y hace entonces esta comparación. Otras traducciones utilizan la palabra aquí tranquilo. No sé qué traducción utiliza usted, pero puede utilizar esta palabra tranquilo en lugar de paz. Y la razón de esto, ¿verdad?, es porque no está hablando solamente al silencio o un entorno caracterizado por la tranquilidad, sino también va con el concepto de seguridad y prosperidad, de bienestar. Que cuando estudiamos la palabra paz en el hebreo, shalom, eso implica un bienestar total. No solamente paz o seguridad física o emocional, sino total. Como nosotros que vivimos en un mundo caído, sabrá que todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo esperamos por el shalom de Dios, la paz de Dios, el cual un día vendrá a través de su Mesías a restablecer el reino de Dios y hará todas las cosas bien. La enfermedad dejará de ser, la salud vendrá, la paz vendrá entre las naciones, entre los pueblos, en los hogares, en las familias. Y todos como criaturas redimidas de Dios y aquellos que no aún no han sido redimidos por la sangre de Cristo, anhelamos este shalom, esta paz, esta condición que aún está por venir del reino de Dios, que está aquí pero todavía no llega en su completidad. Vemos aquí que el proverbio describe un hogar pacífico, lleno de armonía, donde las personas son libres de ser ellas mismas sin temor a la crítica o al rechazo. Sí, pastor, pero es que usted no conoce a mi hijo o usted no conoce a mi marido. De este lado del shalom, si usted ha experimentado la paz de Dios a través de Jesucristo, usted tiene un pedacito del reino de Dios en usted.
Y muchas veces esperamos a aquellos que no son residentes del reino de Dios, que operen bajo las normas del reino de Dios. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros como ese ambiente pacífico, de armonía, para mostrar qué tan bueno es el reino de Dios y el rey del reino de Dios. Hay una sensación de tranquilidad entre la gente porque las luchas, las disputas, las contiendas no se encuentran ni se sienten. Verá, el autor de este proverbio en particular encontró la satisfacción en la mayoría de las comidas porque encontró mucho más satisfacción en las relaciones armoniosas que las comidas más caras que el dinero pudiera comprar. Es posible que este individuo no pudiera haber controlado el flujo de efectivo, de cash para su familia, pero sí podía controlar y mantener relaciones amorosas o saludables bajo su techo. Y eso es lo que el salmista está hablando aquí, el Salomón. ¿Queremos vivir una vida menos afanada por la inconformidad? ¿Desea usted vivir una vida no plagada por la inconformidad? Pues siempre es mejor elegir conformarnos al consejo de Dios, porque verá, una vida inconforme, por último, prefiere la riqueza que la justicia. Una vida inconforme siempre preferirá la riqueza que la justicia. Usted sabe, si usted creció en México o en otras partes de Latinoamérica, ha escuchado o ha vivido con el concepto: el que no tranza, ¿no qué? No avanza. El que no hace trampa, nunca avanza. Y uno tiene que entonces pues empezar el juego de pues voy a hacer trampa, voy a hacer mientras nadie me vea, mientras me salga con las mías, voy a hacer lo que me pega la gana para avanzar, para cumplir el propósito de seguir avanzando. Y verá, al llegar a este tercer versículo, la mejor manera de lidiar con el peligro de una vida inconforme para este punto debe estar muy claro. El libro de Proverbios nos aconseja que encontrar el deleite personal en las cosas que el dinero puede comprar no nos va a funcionar. Nos va a traer insatisfacción, nos va a traer inconformidad. Porque ¿sabe un secreto? Siempre vamos a querer más. Siempre vamos a querer más y más y más. Y nunca encontraremos esa satisfacción que Dios quiere que encontremos. Vemos aquí que la sabiduría apunta entonces a otra esperanza intangible que satisface el corazón. Algo que el dinero no puede comprar o lograr, o las cosas materiales no pueden lograr. Observe conmigo el tercer pareado comparativo, allí en el versículo 8 del capítulo 16, regresando hacia atrás en el libro de Proverbios. Dice así la escritura. Otra vez, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Como les decía, hemos escuchado esta frase: el que no tranza no avanza. Nada obtenido, puedes tener por seguro, nada obtenido por la injusticia traerá satisfacción. Nada obtenido por la injusticia traerá satisfacción a nuestros corazones. Es cierto, no siempre, pero a veces el que hace trampa avanza. Pero algo usted puede tener por seguro: el que siempre avanza por trampa, le avanza la justicia divina. El que siempre hace trampa o avanza por trampa, también la justicia divina le avanza. Y tarde que temprano, la justicia divina le va a alcanzar. Eso puede tener por seguro. El sabio declaró que su ganancia honesta, por escasa que fuera, por mínima que fuera en comparación al hacer trampa o ganar injustamente, descifra que eso es lo que le da mayor satisfacción. Porque las riquezas mal habidas, tarde o que temprano lo van a insatisfacer, le van a dar inconformidad y va a querer más. Y va a querer en este peligro de más. Y si uno una vez es un corrupto, va a seguir siendo corrupto.
Y lo que habla aquí entonces Salomón es que tanto los ricos y los pobres, como los que quieren mucho, los que tienen mucho o los que sienten que necesitan más, todos igualmente necesitan este consejo sabio de Dios. La inconformidad rara vez tiene algo que ver con nuestra situación económica. La inconformidad va más allá de eso porque es una enfermedad del alma. El pastor Sindor lo dice muy bien y le cito lo que dice: la codicia es el cáncer de la actitud. La codicia es el cáncer de la actitud, causada no por fondos insuficientes, sino por prioridades fuera de lugar e inapropiadas. ¿Verdad? Algunas personas nunca estarán satisfechas, no importa cuánto adquieran. Una vida inconforme es de una manera u otra un ladrón que nos roba a usted y a mí la paz y seguirá robándonos la paz, la conformidad, si usted y yo no escuchamos el consejo de Dios para prevenir el peligro de una vida inconforme. Siempre sutilmente este peligro nos susurra: más, más, más. Quiero terminar con el consejo de un pastor anciano a su aprendiz joven. El apóstol Pablo, le escribió a Timoteo, allá en su primera carta, advirtiéndole sobre los peligros del descontentamiento o de la inconformidad. El pastor más joven, servía en la ciudad de Éfeso, una de las ciudades más afluentes y más grandes de Asia Menor. Y lo que sucede, le escribe aquí específicamente porque la economía prosperaba gracias a la práctica de la magia, de la adivinación, y cuyo comercio dependía de la influencia del templo a la diosa de Artemisia, una de las 7 maravillas antiguas. Abundaba entonces por eso el dinero, la afluencia, la prosperidad, la riqueza. Y tanto así, que muchas personas estuvieron dispuestas, incluso creyentes, a comprometer su integridad. ¿Por qué? Por ganar $1 más, por ganar un poco más. Mira estas palabras conmigo del apóstol Pablo con mucho cuidado, como si las estuvieras leyendo ahí por primera vez. Te invito a que abras ahí a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10 y luego versículos 17 al 9. Primera de Timoteo, capítulo 6, y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos lo suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Incluso han causado muchas heridas dolorosas. Enséñales entonces, versículo 17, a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones o buenas obras, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Palabra de Dios. Tenga en cuenta que Pablo no condenó aquí el dinero como algo malo. Muchos se van a ese extremo. Ni siquiera sugirió que todos los ricos deben de deshacerse de sus riquezas. Lo que él habla aquí es que el dinero, el problema de fondo, no es el problema. La riqueza, ese es el problema de fondo. La riqueza tampoco, que no es mala. El problema está aún más profundo que eso. El problema es el corazón.
el corazón pecaminoso, que específicamente lo confiere aquí como el amor al dinero. La gente pobre puede ser más materialista que un billonario. Lo puede ser. La gente rica puede hacer mucho bien con su dinero, como también no lo puede hacer. El corazón tiene la clave para mantener las posesiones materiales en la perspectiva adecuada. Pero verá, es una elección que usted o yo tenemos que tomar. La clave es el elegir conformarnos, adaptarnos, tomar forma al consejo de Dios. Porque conformarse al consejo de Dios es ajustarnos a lo que Dios dice. Y como hemos visto ya en los sermones previos, es empezar a ver la vida no de nuestra perspectiva limitada, no de nuestra perspectiva horizontal, sino de una perspectiva vertical, como Dios ve las cosas. Pero verá, es una elección que usted y yo tenemos que hacer. Pablo cultivó una conformidad al consejo de Dios en 3 formas específicas. Y quiero dejarle estas 3 formas específicas para que usted las lleve y las aplique en su vida. Verá, primero que nada, Pablo buscó activamente la obra de Dios. Pablo buscó activamente la obra de Dios en toda circunstancia. En otras palabras, en cualquier suceso que sucedía, malo o bueno, atractivo o desagradable, algo que merece celebración o no, él preguntó: ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio de esto? ¿Cómo es que Dios me está formando? Eso es preguntar o seguir el consejo de Dios, conformarse al consejo de Dios. Eso es lo que Pablo primero hizo. En segundo lugar, lo que él hizo, él buscó no solamente activamente la obra de Dios en toda circunstancia, pero segundo, él agradeció a Dios por lo que tenía en lugar de quejarse de lo que le faltaba. Él agradeció a Dios por lo que tenía en lugar de estar inconforme por lo que no tenía. Verá, cuando uno agradece por lo que tiene, naturalmente uno empieza a poner atención a lo que tiene. Toma más detalle, decir, en lugar de dar gracias a Dios, en lugar de no darle gracias a Dios porque no tengo trabajo, uno se enfoca y dice: le doy gracias a Dios porque pues no me estoy exponiendo al COVID-19. Mira al otro lado de la manía. ¿Por qué? Porque aprende a ver las cosas no de la perspectiva humana o horizontal, sino cómo Dios mira las cosas desde su perspectiva, desde su punto de vista. Estas palabras, que Dios está obrando, Dios está actuando, pero uno tiene que abrir el ojo para verlo. En tercer lugar, no solamente Pablo agradeció por lo que Dios estaba haciendo en lugar de quejarse por lo que le faltaba, pero en tercer lugar, Pablo valoraba las relaciones por encima de las provisiones materiales. Pablo valoraba las relaciones por encima de las posesiones materiales. Si usted y yo seguimos esos 3 aplicaciones de ese consejo, podremos nosotros vivir vidas más contentas, menos inconformes, y experimentar así la bendición de la satisfacción de Dios en la vida. ¿Queremos vivir una vida menos afanada por la inconformidad? La solución está aquí enfrente de nosotros. Siempre será mejor conformarnos al consejo de Dios. Es mi deseo y oración que esta mañana usted y yo propongamos nuestro corazón de hoy en adelante, cualquiera que sea nuestra circunstancia, a decidir, elegir conformarnos al consejo de Dios. Verá, la solución a nuestra inconformidad es decidir ajustarnos a la dirección de Dios por nuestras vidas. Cuando los dilemas o los problemas vienen a nuestra vida, usted y yo tendremos una elección enfrente de nosotros. Si decidimos entonces seguir nuestro propio consejo o los consejos de los demás, en lugar de escuchar el consejo de Dios y decir: ok, Dios, eso es lo que estás haciendo en mi vida, ¿cómo quieres que yo responda en medio de esta circunstancia? Una vida inconforme no puede vivir contenta o satisfecha con Dios. ¿Por qué?
porque siempre prefiere encontrar el deleite en otras cosas, en lo mejor, entre comillas, entre lo más, entre lo caro en lugar de lo tranquilo. Prefiere la riqueza que la justicia. Y una vida tal nunca experimentará satisfacción. Esa persona lo que tiene que hacer necesita confiar en Dios. El elegir mantener las posesiones materiales en la perspectiva adecuada. Solo así una vida inconforme encontrará la satisfacción que Dios ofrece. ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje de la palabra? ¿Seguirás corriendo el peligro de una vida inconforme? ¿O te atreverás a escuchar el consejo de Dios en cuanto a este peligro de la inconformidad y aprender a agradecer en medio de todas estas cosas? A preferir el amor y la armonía, lo que eso implica, lo tranquilo, a preferir la justicia de Dios. Escucharás el consejo de Salomón de depender y de buscar y de confiar en Dios. Espero que escuchemos eso. Esta mañana estaremos celebrando la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? Pues la Cena del Señor es una de las ordenanzas dada por Dios, instituida por el Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Tanto el bautismo como la Cena del Señor son ordenanzas dadas por Cristo. Estos ambos son signos y sellos del Evangelio de Jesucristo, recordándonos a nosotros y al mundo que nosotros como cristianos estamos unidos como comunidad de fe del nuevo pacto a Dios a través de la sangre de Jesucristo. Por medio de ese sacrificio, de la muerte y la resurrección, que nosotros ahora podemos gozar paz y tranquilidad con Dios. Cristo ordenó a todos sus seguidores, a todos los cristianos, que comieran agradecidamente del pan y bebieran de la copa del nuevo pacto, recordándolo a Él y lo que Él hizo en la cruz, conmemorando su muerte y su resurrección, pero también mirando hacia adelante aquel día que Él regresará para establecer la paz de Dios para siempre en este mundo. La Cena del Señor es una celebración de todo esto y está designada para todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús como Salvador, como Mesías. Si tú estás aquí y nunca has puesto esa confianza en Jesús, nunca has dado ese paso de obediencia, nunca has elegido tomar esa decisión, te vamos a pedir que te abstengas en participar, porque esto le corresponde solamente a aquellos que tienen una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Para aquellos que ya han dado ese paso de obediencia, esto es para usted, para celebrar y conmemorar lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y responder de una manera conforme, agradecida por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por lo que hará a través del poder de su Espíritu Santo. Antes de participar del pan, debiste haber recogido una copa y pan al entrar. Si no, puedes levantar tu mano y un ujier puede hacerte llegar una copa de esta. En la parte frontal está el pan y luego si le despapa el siguiente plastiquito va a encontrar ahí la copa. Mantenga su mano levantada si usted necesita un elemento de la copa del Señor para que lo reciba. Antes de participar del pan que simboliza el cuerpo de Cristo y de la copa que simboliza la sangre de Cristo, vamos a tener un tiempo de reflexión, de oración, para poder confesar y examinar cualquier pecado, cualquier injusticia que pueda abstenernos de tener comunión con Dios. Y si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús como Salvador, ese también es un buen tiempo para que tú te pongas a cuentas y en paz con Dios, al confesar tus pecados y recibir el regalo de la salvación por la fe solamente en Cristo solamente.
Padre Celestial, confesamos que somos indignos de tomar esta copa y esta pan, porque hemos pecado de pensamiento, de acción o de intención. Pero sabemos, Señor, que aquellos que hemos puesto nuestra confianza plenamente en Jesús como nuestro Salvador, que gota a gota pagó el precio de nuestra redención, que Él tomó nuestro lugar para que entonces Él cargara nuestra injusticia y así la justicia de Jesucristo se convirtiera en nuestra nueva ropa, en nuestra nueva naturaleza. Señor, venimos ante usted pidiendo, Señor, que remueva cualquier obstáculo de iniquidad, de pecado, de injusticia en nuestras vidas. Pidiendo, Señor, que nos limpie de cualquier cosa que impida nuestra comunión con usted. Gracias por la obra sacrificial y redentora de Jesucristo, de ese sacrificio perfecto que ahora nosotros todos, toda la humanidad puede recibir por la fe solamente en Jesús solamente. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo. Y el pueblo dice